Bueno, pues seguiremos hablando sobre la neuritis óptica y ahora hablaremos sobre el tratamiento de la neuritis óptica. En sí, la neuritis óptica, este evento agudo o este evento agudo de edema del nervio óptico acompañado con dolor y disminución de la agudeza visual, ¿cómo lo tratamos y por qué lo tratamos? Pues lo que vamos a discutir ahora en estas slides. Primero, en el estudio que se realizó en el ONTT, se hicieron tres grupos de tratamiento. Uno que recibió prednisona oral, otro metilprednisolona, 1 gramo al día por 3 días, y otro que recibió placebo por 14 días. Por cierto, ahora creo que ya no se ríe el estudio con placebo, pero se vio cuál de los tres daba mejor resultado o cuál recuperaba mejor la visión y cuál tenía menos recidivas después del tratamiento. Y se encontró que el grupo de metilprednisolona por 3 días, seguido por prednisona oral por 11 días a 1 gramo por kilo por día, fue el que mejor resultado tuvo. ¿El resultado en qué? Pues como se vio antes, o como vimos en slides pasadas, si nosotros no tratamos la neuritis óptica, lo más probable es que revierta de forma natural, como parte de su historia natural, la neuritis óptica regresa. Entonces, ¿para qué lo tratamos? Resulta que se vio que el tratamiento con metilprednisolona daba una protección de 2 años de padecer una recidiva de la enfermedad. Ese es el objetivo de dar el tratamiento. Otra de las ventajas que tuvo fue que la recuperación de la agudeza visual fue más rápida. Eh, Así que tenemos varias ventajas. Primero, eh, se recuperan más rápido, que eso es para hacer sentir bien al paciente y los protegemos por 2 años. Sin embargo, este periodo protector es en las primeras 2 semanas de establecida la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa protección no se dio en aquellos pacientes que fueron tratados a las 3 semanas. Así que sobre el tratamiento de la neuritis óptica vamos a decir esto. Una pregunta que se hacen muchos es por qué la prednisona oral no tuvo el mismo efecto que la metilprednisolona intravenosa. Pues la verdad es que no se sabe. Estamos en la época de la medicina basada en la evidencia y eso es lo que sabemos, eso fue lo que mejor resultado dio y lo sabemos por hallazgo empírico pero bien medido, no es un empirismo, sino es por la evidencia. Esta es la evidencia con la que contamos y es lo que utilizamos o lo que más se acepta. Hay quienes han utilizado otros tratamientos parenterales, es decir, que no sean tomados como inicio del tratamiento y parece que no han tenido mal resultado. Lo que sí ha tenido mal resultado es comenzar a tratar esto de forma oral únicamente. Ahora, ¿qué pasa con la visión? Pues en el 87% de los pacientes, la visión fue de 20/25 o mejor en un seguimiento de 5 años. Un 7% tuvo una visión de 20/30, un 3% una visión de 20/50 y del 3%, menos del 3% tuvo una visión peor a 20/200. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de pacientes que tienen neuritis óptica recuperarán bastante visión. Ahora, vamos a hablar sobre la resonancia magnética. Presentar o no presentar lesiones no es definitorio de tener esclerosis múltiple, pero aumenta su probabilidad. Esto lo vamos a repetir para dejarlo claro y que no crea confusión. Un paciente que tiene neuritis óptica y tiene lesiones en la resonancia magnética no necesariamente va a tener esclerosis múltiple, pero aumenta su probabilidad. Esto fue un seguimiento a los 10 años y los que no tenían lesiones que desarrollaron esclerosis múltiple fue el 22% de toda la población. Si tenía una o más lesiones, era el 56% de los pacientes desarrollados la esclerosis múltiple. Y tener más lesiones no aumentaba el riesgo de tener esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué podemos decir de esto de forma concluyente? El tener lesiones
por resonancia magnética aumenta la probabilidad de tener esclerosis múltiple, pero no necesariamente define que se tenga la esclerosis múltiple. Estas son las lesiones típicas que ya las habíamos mencionado, son periventriculares y se observan mejor en T2. Ahora, ¿qué parece disminuir la probabilidad del desarrollo de la esclerosis múltiple? 1. Edema severo del disco óptico, tener una agudeza visual al inicio mejor de 20-40 y ausencia de dolor periocular. Ahora, hay explicación para esto. Lo más probable es que aunque hayan sido enrolados por neuritis óptica estos pacientes, lo más probable es que lo que no tuvieran sea una neuritis óptica relacionada a esclerosis múltiple o que era un evento muy leve que no terminó evolucionando a esclerosis múltiple. Esa es la explicación. Ahora, el edema severo, ¿por qué? Es muy probable que lo que hayan visto son patologías que no hayan sido una neuritis óptica asociadas a enfermedades desmielinizantes. Una agudeza visual no tan disminuida, pues puede ser que no haya sido muy grave el evento. Y la ausencia del dolor periocular va de la mano o fuertemente asociado a que no haya sido una neuritis óptica asociada a enfermedades desmielinizantes. Esto es algo muy importante porque inclina mucho el diagnóstico a pensar que es una neuritis óptica asociada a enfermedades desmielinizantes o que podemos asociar a enfermedades desmielinizantes el dolor periocular. Es muy extraño, que no digo que no exista, pero es muy extraño tener una neuritis óptica asociada a enfermedades desmielinizantes que no tenga dolor periocular, que ya hablamos en videos anteriores de cómo se evalúa esto. Muy bien, aquí tenemos el tercer caso, es una paciente de 18 años de edad que consultó por edema bilateral. El edema, una neuritis óptica bilateral, nos debe alarmar porque lo que se vio en el estudio ONTT y lo que hemos visto en la clínica es que efectivamente se asocia a la enfermedad de Vick. Esto es 3 meses después del primer episodio, donde vemos que los nervios ópticos están borrados. Perdón, están atróficos, ambos. En estos casos no se recupera mucha agudeza visual. Es decir, ¿en quién vamos a sospechar enfermedad de Vick? Un paciente que presenta edema de los dos nervios ópticos, que por cierto lo clasificaríamos de papeledema, y que no recupere mucha agudeza visual. Aquí tenemos nuevamente los criterios de la enfermedad de Vick, de la neuromielitis óptica. Tenemos criterios absolutos, que es la neuritis óptica como tal, que según el estudio del ONTT aumenta la probabilidad de ser enfermedad de Vick si son los dos nervios ópticos, mielitis aguda y sin enfermedad clínica fuera de los nervios ópticos y médula espinal. Ahora, criterios mayores. Una resonancia magnética negativa al inicio de la enfermedad. Una resonancia magnética de la médula espinal con alteraciones en la señal T2 que se extiende sobre los segmentos vertebrales. Es más, si es por más, o es más probabilidad si es por más de 3 segmentos vertebrales. Y pleocitosis, con más del 50% de leucocitos por milímetro cúbico o 5 neutrófilos por milímetro cúbico. Criterios menores, tener neuritis óptica severa con una agudeza visual de 20-200 o peor en el mejor ojo, o peor al menos en un ojo, y ataques de debilidad severas relacionados. Y posibles criterios, síntomas y signos clínicos extra óptico-espinales o lesiones cerebrales de la resonancia magnética en determinadas circunstancias, requisitos de lesión de médula espinal, 3 segmentos que ya habían sido mencionados en el otro criterio, y incorporación del estado serológico de ciertas inmunoglobulinas que se puedan asociar a la aquaporina. Muy bien. Esta es la paciente el día que fue tomada la foto de fondo del nervio óptico. Vemos aquí esta forma en la que se han colocado las manos, que es por un fuerte déficit neurológico en las extremidades superiores. Es decir, tenemos el problema de los ojos, tenemos los déficits neurológicos en las extremidades superiores, también tenía problemas a la marcha, no recuperó
mucho de la agudeza visual y fue algo bilateral. Esta es la primera resonancia. En el primer evento que vimos de edema del nervio óptico, esto fue la resonancia que prácticamente era normal. Aquí estamos viendo la médula donde no se observa tanto, pero esta ya es en el segundo evento que vemos las lesiones transversales que van por más de 3 segmentos cervicales. ¿Se dan cuenta? Esto es la enfermedad de Vick. Es muy característico y aunque no tengamos los niveles de aquaporina, por toda la clínica y por criterios mayores y menores, pues ya estamos ante una enfermedad de Vick. Ahora vamos a ver, el estudio CHAMPS es un estudio sumamente importante porque nos resuelve la duda, ¿qué pasa si tratamos rápido a estos pacientes? Un paciente con neuritis óptica, ¿qué pasa si le damos tratamiento con interferón, un tratamiento contra la esclerosis múltiple? Pues bueno, lo que se vio es de que de forma estadísticamente significativa, del 50% de los pacientes que desarrollaban esclerosis múltiple, solo el 34% de los pacientes la desarrollaban. Ahora, ¿qué podemos decir de más o menos nuevo o novedoso con respecto a la asociación entre oftalmología y neurooftalmología y neurología? Bueno, originalmente en la revista Ophthalmology en el año 2006 se evaluó la posibilidad de examinar y dar tamizaje a los pacientes con esclerosis múltiple utilizando el OCT. Lo que ellos encontraron fue que efectivamente, como nos imaginaríamos, hay una disminución de las fibras del nervio óptico en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Y en los pacientes que no la tienen, o que tienen esclerosis múltiple pero está controlada, esta disminución se ve menos. Esto es lo que proponían hace ya varios años, hace más de 10 años, hace 12 años, con respecto al OCT y la esclerosis múltiple. Sin embargo, en la Neurology del 2013 volvieron a tomar el tema. Y ellos llegan a decir que es posible evaluar el estado o cómo ha sido el tratamiento del paciente con esclerosis múltiple. La característica del OCT, como sabemos, es que es la única forma en la que podemos ver de forma objetiva el grosor de las fibras del nervio óptico. Y ellos llegan a la conclusión de que en un futuro puede ser incorporado para el examen neurológico de retina en pacientes con esclerosis múltiple. Aquí tenemos un caso esto es entre el año 2012 y 2013, fue con un OCT Cirrus del Carl Zeiss, y es un paciente de 18 años donde no vamos a enseñar los detalles, pero creo que no se logran ver en el video. No hay ningún cambio, así que podemos llegar a la conclusión que el tratamiento del paciente de la esclerosis múltiple había sido adecuado y no necesita ningún ajuste. En los pacientes en los que vemos que sí que hay cambios, que sí que hay disminuciones, pues será recomendable ser muy estrictos con su vigilancia y a la menor duda de que pueda estar teniendo cualquier deterioro, aumentar la cantidad de antiinflamatorio, por ejemplo, de esteroides, si es que está con interferón. O ahora hay nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple, pero no hay mayor cosa que hayan escrito relacionado con neurooftalmología. Bueno, y eso es lo que tenemos para el día de hoy con respecto a la neuritis óptica y las enfermedades desmielinizantes.